tenemos algo un poco diferente en el Nuevo Testamento. Y el libro que el Señor ha puesto ahí en mi corazón es el libro de Santiago, el libro de Santiago. Y finalmente, después de estar orando mucho, ¿verdad? De plano, el libro de Santiago. Es precioso el libro de Santiago. Y me he tomado la libertad de llamar a esto que vamos a estar estudiando en el libro de Santiago, es hacia una madurez genuina, porque el tema principal, bueno, aquí lo vamos a ver en este momento. Mira ahí en la pantalla, por favor, una introducción así rápido. El libro de Santiago, el tema principal de todo el libro, fíjate, yo sé que habla de la fe por todos lados. Y muchos sostienen que el tema principal es la fe, yo lo respeto. Pero yo encuentro que el tema principal de Santiago es la madurez de un creyente, ¿verdad? Al estar leyéndolo, veo que Dios quiere madurarnos. Y Dios nos va a madurar con su gracia. Si tú estás pasando por pruebas en tu casa, en el trabajo, en la oficina, con la familia, quizás, yo no sé, pruebas a nivel emocional, de estas pruebas que a veces uno no puede contarle a nadie, ¿verdad? Pero que uno se las cuenta al Señor ahí en lo secreto. Estás pasando por pruebas. Quiero contarte algo que he descubierto en la carta de Santiago. Las pruebas de esta vida, ojo, a veces no son originadas por nosotros mismos. A veces sí son originadas por nosotros. Pero la mayoría de las ocasiones, las pruebas vienen a nuestra vida por el simple hecho de ser seres humanos y estar en este planeta tan imperfecto. ¿Sí? Hemos llegado a creer, yo no sé de dónde hemos sacado esa idea, de que los creyentes, por ser hijos de Dios o hijas de Dios, nunca vamos a pasar un tiempo difícil en esta vida. ¿De dónde hemos sacado esto? Que por ser creyentes nunca nos va a llamar el doctor y nos va a decir: don Nelson, necesito hablar con usted, necesito hablar de un diagnóstico, es cáncer. Creemos que por ser creyentes nunca nos va a pasar un accidente automovilístico o lo que sea. Pero ¿de dónde hemos sacado eso si vivimos en un mundo imperfecto? Creemos que por ser creyentes en la familia no va a haber ningún problema. ¿De dónde hemos sacado esa idea? Creemos que por ser creyente en el escenario de nuestro empleo no va a haber ninguna dificultad. ¿De dónde hemos sacado esa idea? Si vivimos nosotros como seres imperfectos, rodeados de seres imperfectos. Creemos que por ser creyentes nuestro cuerpo no se va a debilitar. ¿De dónde hemos sacado esa idea? ¿De dónde? Al contrario, el creyente va a ser probado. Yo quiero contarte lo que descubro aquí en esta carta de Santiago. Cuando se instala una prueba en nuestra vida, es Dios quien está tratando con nosotros. Que Dios la originó, no necesariamente, pero Dios la permite para madurarnos. Para madurarte a ti, para madurarme a mí realmente. Y fíjate, más adelante lo vamos a ver, externamente es una prueba, pero internamente en el corazón, Satanás quiere convertirla en una tentación. Ojo. Afuera puedes estar rodeado de un problema o de una situación familiar o económica casi irresoluble. Dios quiere madurarte en medio de ese escenario. Pero Satanás quiere que en tu corazón tú maldigas a Dios. Quiere que en tu corazón tú le reclames a Dios. Quiere que en tu corazón tú digas: ya no sigo más adelante con esto del cristianismo. Ese es el objetivo número 1 de Satanás. Quiero contarte algo. Dios quiere con las pruebas sacar lo mejor de nosotros. Pero Satanás quiere con las tentaciones sacar lo peor de nosotros. Te lo voy a repetir. Te lo voy a repetir en cámara lenta. Dios quiere con las pruebas sacar lo mejor que hay en nosotros. Mientras que Satanás quiere convertirlo en tentación y sacar lo peor, pero lo peor de nosotros.
Y somos capaces de cualquier cosa, ya lo hemos dicho. De manera que el tema principal de Santiago es el madurar. Y madurar, si queremos madurar realmente, no puede haber madurar si no hay pruebas en nuestra vida. Si te interesa ese tema, pues vente en los próximos domingos, porque eso es lo que vamos a ver en todo el capítulo 1. Un creyente madura con las pruebas. Un creyente tiene dos opciones: o madurar en medio de un escenario complejo con tu familia, con tu cónyuge, con tus compañeros de trabajo, con lo que sea, o madurar o patalear y renegar con el Señor. Solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. En medio de un escenario complicado o complejo, o crecemos como creyentes o tiramos la toalla y ya no seguimos. Si tiramos la toalla y ya no seguimos, Satanás va a haber ganado la batalla. Pero si tú dices, no, yo sigo adelante, Dios está tratando conmigo, entonces fíjate, estás ante una oportunidad única de tu vida, de madurar, madurar. Todos envejecemos, todos estamos envejeciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No me digan que no. Si no, a mí el espejo me lo dice todos los días. Yo veo más arrugas, menos color, menos pelo. El día a día me lo recuerda. Ya no aguanto tanto. Y ya te lo he dicho, ¿verdad? Uno parece teléfono viejo, ¿verdad? Lo cargas un montón en la cama durmiendo, pero se acaba la carga bien rápido al siguiente día. Parece uno teléfono viejo. Realmente estamos envejeciendo. Ahora fíjate, pero no todo el que está envejeciendo está madurando. Ojo, todos estamos envejeciendo, pero no todos los que estamos envejeciendo estamos madurando. Así ocurre en el mundo, en la vida normal. Tú puedes tener a un hombre o a una mujer de 45 años y es capaz de causar el más grande berrinche en la casa, en la familia, en la oficina. Pero te encuentras a un joven o conoces a un joven o a una señorita de 25 años y tiene una actitud madura ante las dificultades de la vida. Y tú te preguntas, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Es que el de 25 años aprovechó las pruebas para madurar y ha llegado a dejar las cosas de niño y ha madurado. Ha madurado emocionalmente, ha madurado moralmente. Hay inteligencia emocional y hay unos que tienen esa capacidad de desarrollar una inteligencia emocional y madurar a los 25 años más que uno de 45 o 50. El de 45 o 50 en medio de un problema hace un pataleo, berrincha, golpea a quien sea con su boca o como sea. Y el de 25 años ante la misma prueba es capaz de reaccionar tranquilamente, pacientemente. Si te interesa ese tema, entonces te va a gustar la carta de Santiago, porque eso es lo que desarrolla realmente, ¿verdad? No todo el que se hace viejo madura, pero qué oportunidad al ir envejeciendo para madurar. De eso habla esta carta, el ser maduro en Cristo Jesús. ¿Y qué hace la diferencia? Que el creyente que ha madurado ha dejado que Dios cambie las cosas que tiene que cambiar en su corazón. En medio de las dificultades de la vida, la oportunidad de Dios para modificar en nuestro corazón, socar los tornillos que están flojos, cambiar algunos que están arruinados, a quitar piezas que no sirven y poner piezas que sí son funcionales. Pero eso depende de cómo reaccionas tú al tiempo de la prueba. Qué bueno por aquellos creyentes que son maduros. A eso se debe que, yo te lo digo, en mis años de caminar con el Señor, yo conocí al Señor hace 34 años, pero en mis años de caminar con el Señor y ahora como pastor, me encuentro constantemente con este escenario. Viene alguien y me dice, mire pastor, quiero hablar con usted, ¿sí? Yo tengo 20 años de haber conocido al Señor. Ajá. Y esa que está ahí
tiene 5 años y está sirviendo. Y yo no. Es que no se trata de la edad o de los años que tienes de haberte convertido, sino que depende de cuánto has permitido a Dios en ese periodo modificar tu corazón, hacer los cambios que debe hacer. Esa es la diferencia. Ves a la fulana sirviéndole al Señor, trabajando para Él, teniendo una actitud de madurez, es porque en estos 5 años ha permitido que Dios transforme su forma de pensar y su corazón. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y pueden pasar, tiene Checho 34 años de convertido y ser un niño en Cristo Jesús, ser berrinchudo. O tienes a alguien que tiene 3 años de haberse convertido y ser más maduro que Checho. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Y qué hace la diferencia? Lo vamos a ver en toda la carta de Santiago. Todos envejecemos, pero no todos maduramos. Yo te quiero animar a que junto a mí nos metamos a esta carta y maduremos en el Señor, porque es el tema central de la carta. En segundo lugar, mira ahí a la pantalla, por favor. Este libro es considerado por muchos como el proverbio del Nuevo Testamento. Algo que le escuchamos a Jeff Adams, ¿verdad? Decir que es el proverbio del Nuevo Testamento. Pero no solo Jeff Adams, muchos teólogos consideran la carta de Santiago como el proverbio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Santiago, al igual que Proverbios, como le dijo el gallo a la gallina, al grano, mamita. Es el libro de Proverbios, si tú te das cuenta, lo abres, lees un versículo y no necesitas ningún traductor. Allí inmediatamente está desempacada la verdad y tú lo entiendes inmediatamente. Es muy similar la carta de Santiago. ¿Sabes por qué? Porque el escritor era pan, pan, vino, vino, negro, negro, blanco, blanco. No andaba con medias tintas, iba al grano. Y cuando Santiago, el escritor de esta carta, habla inspirado por el Espíritu Santo, efectivamente va al grano. Tú lo abres, lo lees y no necesitas darle mucha vuelta al asunto. Ahí está la verdad. Por eso es que muchos lo consideran el proverbio del Nuevo Testamento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y en tercer lugar, quiero que veamos, estos son algunos datos sobre la carta, que esta carta de Santiago fue escrita entre el año 44 y el año 49 de nuestra era, después de Jesucristo, ¿verdad? Y fue escrita a los creyentes judíos que estaban dispersos después de la muerte de Esteban. Yo no sé cuántos recuerdan ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. ¿Te acuerdas cuando Esteban, que era uno de los diáconos de la iglesia primitiva, te acuerdas que Esteban tiene esa tremenda oportunidad de predicarle al gobierno de Israel? ¿Te acuerdas? No me acuerdan. Sí. Bueno, aunque no te acuerdes, ahí está. Esteban, el equivalente a estar delante de don Jimmy Morales y su gabinete de ministros. Pero no solo, imagínate a don Jimmy Morales, sus ministros, y atrás están todos los diputados. Yo sé, ya se van a enojar porque dije diputados. Pero entonces atrás están todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial de Israel. Esteban tiene la oportunidad, porque le preguntan, contanos, ¿y de qué se trata este Jesucristo a quien hemos matado? Y entonces Esteban empieza a contarles toda la historia de los judíos. Y les dice, este es Jesucristo al que ustedes mataron. Cuando ellos oyen esto, en vez de convertirse, lo que hacen los fariseos es, mátenlo. Y matan a Esteban, agarran piedras y lo matan allí. Ahí matan a Esteban. Entonces, los creyentes, quienes se acababan de convertir con el Señor, empiezan a dispersarse. Algunos se escondieron en el aposento alto, unos 120 aproximadamente, ya lo vamos a ver. Pero otros comenzaron a subir por Jerusalén, comenzaron a irse por diferentes caminos, así como los hondureños, ¿verdad? Que han pasado por acá y van camino para allá. Y empiezan a caminar y a caminar y a caminar y se dispersan por toda la Asia conocida en aquel entonces. Pues esta carta es escrita cuando tú escuches ahí que dice la Biblia en el Nuevo Testamento a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Está hablando de los creyentes judíos
Creyentes que son la iglesia y no saben que son la iglesia. O sea, son parte de la iglesia, pero ellos no saben que son parte de la iglesia todavía. Hay muchas cosas que no entienden porque tienes que entender que ese libro de los Hechos es un libro transicional que viene de los judíos antiguo testamentarios aparece Jesucristo en escena y hay unos judíos que se convierten. Estos son los creyentes neotestamentarios, pero son judíos. Por eso es que a ellos no les cae el 20 todavía y no pueden entender cómo alguien de África que no es judío se convierte al cristianismo. Al principio no lo entendían, pero después lo entienden, que Jesucristo quitó la pared de división que había entre gentiles y judíos. Y Santiago es judío y escribe esta carta a la iglesia, pero de judíos. Es interesante, ¿verdad? Son creyentes. Ahora, por eso no podemos estudiarla porque no somos judíos. No, la carta está escrita para nosotros. Está escrita para nuestra enseñanza realmente, ¿verdad? Pero cuando Santiago la escribe, precisamente así es como comienza. Yo quiero que veas varias cosas. Vamos a ver 3 puntos esta mañana y va a ser básicamente la introducción a la carta de Santiago. ¿Estás listo? ¿Alguno va a querer tomar notas? Yo te cuento que en YouTube están subiéndose, ahí se ponen las diapositivas junto con el audio. De manera que ahí puedes tomar notas también, ¿verdad? Número 1, Santiago. ¿Quién sabe qué significa Santiago? ¿De dónde vendrá Santiago? ¿Hay alguien aquí que se llame Santiago? ¿Santi? Sí, igual que en el primer culto. Todos los Santi están en la escuela dominicana. Santi. Interesante. Ponga atención, ahí está en la pantalla, va a aparecer todo. Es el nombre Jacobo. Y el nombre Jacobo, en hebreo es Jacob. Es interesante esto. Y Jacob era el nombre del hermano de Esaú, ¿te acuerdas? ¿De quién eran hijos Esaú y Jacob? No, los de las 9 de la mañana estaban más filudos que ustedes. Era hijo de Isaac, ¿te acuerdas? ¿Quién era el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Esaú, correcto. ¿Y te acuerdas que Jacob se agarró del calcañar del hermano para salir en la misma pujada de la mamá? Cuando estaba dando a luz. Entonces cuando lo ven, dice, ¡ey, este hizo trampa! Se vino. Entonces le pusieron, a ese le vamos a poner de nombre, el que hace trampa. Entonces, si alguno se llama aquí Santiago o Jacob, eso no le va a gustar mucho. Quiere decir el que hace trampa o el tramposo, ¿verdad? Sí, Jeff es de apellido Santiago. Con razón, yo no son broma. Jacob es el que hace trampa. Ahora fíjate. Aquí estaba en mi mente, bueno, y Jacobo, ¿por qué se dice que es Santiago? Porque en latín es Tiago, Thiago, un nombre español muy común. A ustedes que les gusta el fútbol, están viendo el nombre Tiago por todos lados. Es el mismo nombre Diego. ¿Quién se llama Diego aquí? ¿Y Diego Santiago? Si le pusieron Diego Santiago, le repitieron el nombre. Es como Daisy Margarita. ¿Sabían ustedes? Es el mismo nombre. Sí, Daisy Margarita, porque Daisy es Margarita en inglés y Margarita es Margarita en español. Tiago o Iago. ¿Sí? ¿Han oído del jugador Iago Aspas? Es Tiago. Sí. Ahora te voy a decir, ¿y por qué Santiago? Porque el Vaticano lo canonizó y le puso Santiago. Si ustedes igual que yo están, yo estaba en el escritorio preparando y me cayó el 20, ¿verdad? Pero y entonces, ¿de dónde Jacob a Tiago? Porque Jacob, traducido al castellano, se acuñó como Tiago, por eso Santiago, ¿verdad? Así que si le pusiste Santi a tu hijo y se ve bien santo, quiere decir el que hace trampa. Pero espérate, lo vamos a complicar. En inglés es James. James, que en español es Jaime. ¿Alguno de ustedes se llama Jaime? Ya se fue Jaime, el que toca la guitarra, pero él se llama Jaime. O Jimmy, ¿quién es Jimmy?
Jimmy Morales. Sí, él se llama Santiago o Jacobo, el que hace trampa. No, son bromas. Ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Ok. James, es decir, ¿y qué hay de Jacobo a Tiago a James, a James? Porque pasó por el francés y era Janus. Y después en español es James. Ahora, James es un nombre en español legítimo y se pronuncia James. Si tú creías que los colombianos no sabían pronunciar inglés y que a James, estos indios les dicen, en vez de decirle James, el indio soy yo, hermanos, porque James es el nombre en español. Está correcto. Y James es Tiago, es Santiago, es Jacobo. Interesante, ¿verdad? No, esto de los nombres es interesante. Yo siempre he dicho, ¿por qué mi mamá no me puso Santiago o Diego o Nelson? Es nombre inglés y es apellido, ¿verdad? Pero es Tiago, Tiago. Ahora, ese es el escritor de la carta de Santiago. Ahora, el problema es, ¿quién de los Santiagos o Jacobos que se mencionan en la Biblia? Para empezar, hay 7 Jacobos en la Biblia. Y solo en el Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo y entre sus discípulos o los que creyeron en Él, hay 4. 3 de ellos vamos a estudiar ahora, que son los posibles escritores de la carta o autores de la carta. En primer lugar, vemos que es un escritor radical. Como te dije, es el proverbio del Nuevo Testamento, va al grano. No anda con medias tintas, pan, pan, vino, vino, blanco, blanco, negro es negro. No anda con grises, Santiago. Es una de las características de la carta, ¿verdad? Tiene ese estilo literario en donde el Espíritu Santo lo usa con su personalidad para escribir así. Hay al menos 3 Jacobos y 3 posibles autores. Ponle atención, van a aparecer en azul. En primer lugar, un posible Jacobo es Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. ¿Te suena? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo va caminando por la playa y va seleccionando a sus 12 apóstoles, a los discípulos? Y llega ahí a una barca y están 2 hermanos, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que estaban, bueno, aquí va a aparecer, míralo, eran pescadores. Y ahí en Mateo se nos habla un poco de ellos. Mira lo que dice la Biblia. Y pasando de ahí el Señor vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su papá, que remendaban sus redes. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Síganme. ¿Y te acuerdas cómo dice? Y ellos al instante dejando las redes, lo siguieron. Fueron de los primeros discípulos del Señor Jesucristo, junto con Simón Pedro y su hermano Andrés. ¿Te acuerdas? Eran 2 hermanos y estos 2 hermanos, los 4 eran pescadores de profesión. Pues uno de estos 4 es Jacobo, hermano de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el que escribió el Evangelio de Juan y que escribió las 3 cartas de Juan y que escribió el libro de Apocalipsis. Por cierto, el Señor Jesucristo tenía esta costumbre de ponerle un apodo, pero no apodos como los que nos ponían en la escuela, los malacates de nuestros amigos, porque esos eran mal apodos, hermano. Los apodos del Señor eran buenos apodos y tenían que ver con la personalidad. Por ejemplo, a Simón, a Cefas, como era tosco, ¿cómo le puso? Pedro, ¿qué quiere decir? Sos pedrada, papito, caes duro. Pedrito, caes mal bien fácil. Entonces tú te vas a llamar Pedro. Estos 2, Jacobo y Juan, eran impulsivos, pero más que impulsivos, se enojaban fácilmente. ¿Alguno de ustedes se enoja fácilmente aquí? Todos se hacen los locos, ¿verdad? El Señor Jesús se dio cuenta que se encendían bien rápido. Y a esos 2, a Juan y a Jacobo, les dijo, no, ustedes se van a llamar los hijos del trueno o hijos del relámpago, si lo quieres, porque ustedes así se enojan. Juan, el escritor del Evangelio de Juan, así es. Juan, el que escribió Apocalipsis, así es. Era impulsivo, se enojaba, era de
de teclas. Rápido se enojaba. Entonces el Señor lo llama los Boanerges, porque Boanerges quiere decir los hijos del trueno. Mira Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó. Yo sé que apellido, cuando decimos apellido, viene a nuestra mente Rivas, González, Tello, Pérez, Fajardo, Méndez, Aguilar. No, aquí quiere decir buen apodo, a quienes apodó Boanerges, y esto quiere decir hijos del trueno. Ahora, este Jacobo, hay que tener en cuenta una cosa, a él lo mató el rey Herodes. ¿Te acuerdas que el rey Herodes mató a uno de ellos muy temprano en el ministerio de los 12? ¿Te acuerdas? Fue Jacobo. Por eso no pudo haber sido él el autor de la carta de Santiago. No pudo haber sido el hermano de Juan, de los hijos del trueno, el autor de la carta de Santiago. ¿A dónde está? Bueno, Hechos 12:1-2 va a aparecer en la pantalla, mira. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora fíjate, esto es después de la muerte de Esteban, después del capítulo 7. Ahí en el capítulo 12 el rey Herodes, ya se ha ido el Señor Jesús, y el rey Herodes apresa a algunos y mató a espada ¿a quién? A Jacobo. ¿A quién? ¿Cuál Jacobo? Al hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a agarrar preso ¿a quién? A Pedro, y lo metió en la cárcel. Así es que te vas a dar cuenta de algo. Vamos a dejar en la cárcel un ratito a Pedro. Ya vamos a regresar por él. Te vas a dar cuenta que el Señor lo saca de una forma milagrosa usando ángeles. Pero bien, no pudo haber sido ese Jacobo, porque a ese lo mató Herodes a espada muy temprano. El otro que aparece es Jacobo, hijo de Alfeo. Eso sí, ese sí era uno de los 12. ¿A dónde está? Mateo 10, del 2 al 4, aquí está. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, ya lo vimos, lo acabamos de ver, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. El otro es Felipe, el otro Bartolomé, el otro Tomás. Mateo, que se llama Leví. ¿Te acuerdas de Mateo? Mateo es en griego, en hebreo es Leví. Mateo es el que estaba sentado a la mesa de los tributos, que recogía toda la renta, ¿verdad? Que le daban al rey. ¿Sí? Este era su trabajo. Cuando el Señor pasa y lo llama, a la mitad de los 3 años llama a Mateo. Fue al que llamó más tarde en el ministerio. Al principio, los primeros año y medio, solo habían 11. Interesante. Le veo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí ves tú que aparece. Ahora, este Jacobo, hijo de Alfeo, muy probablemente era hermano de Leví, el Mateo, del que hemos hablado. ¿Y dónde lo saca? Marcos 2, 13 al 14. Mira, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, ¿hijo de quién? Y este segundo Jacobo, ¿de quién es hijo? De Alfeo. Es muy probable que estos dos eran hermanos. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, síganme. Y entonces Mateo se levantó y comenzó a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, el problema es este, hermanos, que de este Jacobo no se supo mucho más en la historia. No hay un registro de qué más hizo este Jacobo. Por eso no pudo haber tenido esa preeminencia que tiene a todas luces el autor de la carta de Santiago. No pudo haber sido el Santiago. Solo queda una opción. Bueno, quedan 2 opciones. El otro discípulo que se llama Jacobo y él. Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. ¿Cómo así, hermano Checho? Yo sé que aquí podemos tocar algunos nervios medio delicados, ¿verdad? ¿Me va a decir que María tuvo otros hijos? Efectivamente, búscalo en la Biblia. Jesucristo fue el primogénito. Fue el unigénito de Dios. Quiere decir solo uno. Pero fue el primogénito de María. Quiere decir el primero de varios. ¿Sí? José no tuvo ninguna participación en el embarazo de María. Tú sabes que el embarazo de María fue por obra del Espíritu Santo. Pero los otros hijos de José y María sí aparecen en la Biblia. Ahora, este Jacobo es uno de los hermanos de Jesucristo y él no es uno de los 12. No, ten cuidado, que este Jacobo, el hermano de Jesús, el que
con seguridad escribió esta carta que vamos a estudiar, no era de los 12 apóstoles, era hermano del Señor Jesucristo. De hecho, era incrédulo al principio. ¿Y a dónde está eso? ¿Y de dónde saca que María tuvo otros hijos? Te lo voy a mostrar. Vente a Mateo capítulo 13, por favor. Es uno de los pasajes clásicos para entender esto de María, ¿verdad? Y vente a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Ahora, ¿de dónde ahí? ¿De dónde ahí? De Judea, de allá del sur. Y adivina a dónde fue. Fue al norte, allá donde él creció, Galilea. Hay que entender que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judá, allá abajo, en el sur. Pero que creció con su familia allá arriba en el norte, a la par del mar de Galilea. Porque él era de la ciudad que se llama Nazaret. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Pues el Señor Jesucristo sale del sur porque lo querían matar los fariseos y se va a su pueblo, a su ciudad. Vente conmigo, por favor, ahí Mateo capítulo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, traducido, bueno, ¿y qué ondas? Aquí en Nazaret. De hecho, te digo, ¿sabes qué decían los judíos? Que de Nazaret no podía salir nada bueno. O sea, que de Nazaret no podía haber ningún profeta. Falso. Porque Jonás era de ahí. Falso. Bueno, y el Señor Jesucristo, que no solamente era profeta, era el Hijo de Dios. ¿De dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Acuérdate que José, el carpintero, era su papá adoptivo. ¿No se llama su madre María? Y ojo, y sus hermanos. Y ten cuidado, el Vaticano quiere hacernos creer que eso quiere decir primos. Es mentira, es hermano, hermano. Se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Más adelante dice, ¿y no están aquí también sus hermanas? Jacobo muy probablemente era el hijo mayor de María y José, muy probablemente el mayor. Jacobo, Jacobo, que es el hermano de Jesús, es el escritor de la carta de Santiago que vamos a estudiar ahora. Ahora, ¿por qué nos metimos en esto? Porque era incrédulo al principio. Mira qué interesante. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Sabes qué quiere decir esto? Se hizo la bulla de que Jesucristo predicaba diferente y hacía un montón de milagros. Se hizo viral, eso quiere decir. Se hizo viral, para que lo entendamos. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesucristo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Traducido, ¿saben qué? No existe un profeta que sea reconocido en su tierra, en su ciudad y en su familia. Cuando dice su casa, es su familia. Ahora fíjate lo que dice ahí, versículo 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ¿quiénes? ¿Quiénes ellos? No los que estaban en la sinagoga. Esos dijeron, ¿y esos creyeron? Quienes no creyeron fueron sus hermanos. María también. No, María creyó desde que el ángel le explicó toda la película. No te confundas. Y José, su papá adoptivo, él también creía. Quienes no creían eran Jacobo, José, Simón y Judas. Judas Iscariote. No, este es Judas Tadeo. Estos cuatro, sus hermanos, no creyeron en él. Entonces vas a decir, Checho, pero ¿de dónde saca que no creyeron en él? Te voy a dejar convencido. Mira Juan 7 del 1 al 5. No te quiero convencer yo que te convenza la Biblia. Vente a Juan capítulo 7, porque yo sé, algunos dicen, no puede ser, si eran sus hermanos, realmente creyeron. Mira Juan capítulo 7, por favor.
Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienes? Dice, después de estas cosas, andaba Jesús, ¿a dónde? ¿El norte o el sur? ¿Aló? Es el norte. Es la ciudad donde él creció, Galilea. ¿Cómo se llama el lago que está ahí? El lago de Galilea, ¿sí? Ahí, ok. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, en el sur. ¿Por qué? Porque los judíos querían matarlo. Interesante, ¿no te recuerda la historia de David? Lo querían matar. Y mira, versículo 7. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Oye lo que le dicen los hermanos de Jesús a Jesucristo. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Sabes qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Andate de aquí. Si haces tus milagros, que te crean tus discípulos, porque nosotros no somos tus discípulos y no creemos en ti. Suena duro, pero esa era la verdad. Y si no crees, mira cómo termina. Mira el siguiente versículo, el 5. Porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Aquí aprendamos algo, hermanos. Porque es bien fácil ver la historia y ver que los hermanos de Jesús al principio no creían en él. Pero te hago una pregunta, ¿y tú al principio creíste en el Señor? Así, te hablaron de Jesús ¿y por qué me miran así? Les voy a hacer una pregunta. ¿Y ustedes se convirtieron de primas a primeras? Yo no. Mi hermana me habló de Cristo aproximadamente unos 2 años o 3 antes de llegar al punto de quebrantamiento y arrepentirme al Señor. ¿Y tú? ¿Te convertiste inmediatamente? Si te convertiste inmediatamente, me quito el sombrero. Pero la mayoría de nosotros no creímos inmediatamente. Es más, fuimos incrédulos por mucho tiempo antes que el Señor Jesús conquistara nuestro corazón. Yo no sé si ha sido el caso tuyo, pero el caso mío sí. Fui incrédulo. ¿Y sabes qué? Fui hostil con el Señor Jesucristo antes de estar de rodillas llorando y arrepintiéndome delante de Él. Fui tan hostil que a mi hermana Evelyn, que me testificó y tuvo la paciencia para orar, ayunar por la conversión mía, abrir la Biblia y mostrarme los evangelios, ella sufrió todas mis ofensas, y no solo mis ofensas, sino las de los 3 varones de la casa, de mi papá y de mi hermano. Los 3 en coro le decíamos: pandereta, te han lavado la cabeza, te han engañado, estás yendo por el camino equivocado. Y mi hermana tan humildemente bajaba la cabeza y no decía absolutamente nada cuando pudo habernos reclamado. No dijo nada por años. Y solo la veíamos meterse a su cuarto a orar. Y estoy seguro que oraba por la conversión de nosotros. ¿Sabes? Yo me identifico con Santiago. Santiago era incrédulo al principio, pero después se convirtió. Yo también, hermanos. Incrédulo y hostil con el Señor Jesucristo como tú no tienes idea. Y yo creo que esa es la historia de muchos de los que estamos aquí sentados. Pero ¿sabes qué? Algo ocurrió que hace que este Jacobo, tan odioso con su hermano, es decirle: no te creemos, andate de aquí, se convierte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Está en 1 Corintios 15. Vente conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. ¿Estás conmigo? Versículos del 1 al 8. Ahí está la respuesta. Ahí está lo que ocurrió. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: además les declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias que les he predicado,
el cual también recibieron, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Y aquí está el evangelio, no los evangélicos, el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está, uno, este es el evangelio. Como ya lo hemos dicho desde el púlpito, más nada, menos nada. Uno, que Cristo murió, no se desmayó, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número dos, que fue sepultado. No que fue guardado en un cuarto un día o dos para aparecer después. Fue sepultado en una tumba. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es punto 3. Resucitó de entre los muertos. Pero eso no es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué se convirtió Jacobo? Y apareció a Cefas. Mira el orden de apariciones del Señor Jesucristo resucitado. Primero se le apareció ¿a quién? A Pedro. Luego ¿a quiénes se le apareció? A los 12. ¿Y quiénes eran los 12? Los 12. Judas, Pedro incluidos. Se les aparece el Señor Jesús resucitado. ¿Y después a quiénes? ¿A quiénes? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven, dice Pablo, y otros ya duermen, o sea, ya murieron algunos, pero hay muchos que viven. Ahora, ojo por favor, versículo 7. Después se le apareció ¿a quién? ¿A cuál Jacobo? A su hermano. Este Jacobo es su hermano. ¿Cómo lo sabemos? Al seguir todas las evidencias que están alrededor en los demás libros, en el libro de los Hechos primordialmente. Impresionante. Y dice Pablo, y por último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Wow. Qué privilegio estar en esa lista, ¿no creen ustedes? A quienes se les apareció el Señor Jesucristo resucitado. Pero detente ahí. También a ti se te apareció. Yo sé que van a estar pensando qué le pasó a este checho, y se hizo pentecostal. No. A mí se me apareció el Señor, hermanos. Yo recuerdo el día de mi conversión. Y cuando predicaban de la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Yo, espiritualmente, pude ver al Señor Jesucristo decirme, levántate de la silla, checho. Deja todo lo que has sido, sígueme. Y toma tu cruz, crucifica al viejo Nelson y nace en otra persona. ¿Y sabes qué ocurrió? Fue el día más feliz de mi vida. Yo pude ver al Señor Jesucristo con ojos espirituales y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Te pasó a ti eso? ¿Aló? ¿Les pasó eso? ¿O no les pasó? ¿En serio? ¿Les pasó o no les pasó? Qué bendición cuando alguien conoce al Señor Jesús. Santiago ve al Cristo resucitado y se convierte. Ahora, esto me hace pensar en algo, hermanos. Me hace pensar en algo. ¿Y qué estaría pensando el Señor Jesús? No sé si ustedes se han puesto a pensar en lo mismo. ¿Qué estaría pensando el Señor Jesús? Y pasó algo más. Viene Jacobo, se convierte y ¿sabes qué hace? Comienza a congregarse. ¿Y de dónde lo saca, checho? Vente a Hechos, por favor. Yo sé que te llevo del tingo al tango, pero vente a Hechos capítulo 1, por favor. Versículo 12. Versículo 12. Hechos 1, 12. ¿Lo tienes? Hechos capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice. Yo te lo quiero explicar rápido. Hay un grupo de discípulos que está hablando con Jesús resucitado en el monte de los olivos. Probablemente a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice y se le apareció a otros 500 hermanos, los cuales todavía viven. El Señor Jesucristo está platicando con ellos, ha resucitado. Acuérdate que estuvo 40 días
en la tierra antes de ascender definitivamente a los cielos. Está platicando con estos. Ahora fíjate, mientras ellos están platicando con el Señor en el monte de los olivos, hay otros que están ahí en la ciudad de Jerusalén y están metidos en una casa en la segunda planta, en el aposento alto. Ahí están María y los discípulos, ahí están, excepto Judas, porque Judas ya se acaba de matar. Ahí están, vas a ver bien interesante, pero estos están en el monte de los olivos y están hablando con Jesús. Y le dicen, Señor, dinos, ¿y cuándo van a ser estas cosas? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Y el Señor les dice, miren, no les toca a ustedes saber lo que el Padre ha puesto en su sola potestad. Solo el Padre lo sabe realmente. Pero recibirán poder cuando venga a ustedes el Espíritu Santo. Tranquilos, yo me voy y les voy a enviar el Consolador. Y ustedes saben que eso ocurre ahora. Cuando alguien se convierte, el Espíritu Santo entra y le da poder al creyente para crecer, para hacer un montón de cosas. El punto es que cuando están ahí, el Señor Jesucristo comienza a levantarse y empieza a ascender. Contrario a lo que nos han enseñado, que lo llevaron unos ángeles. No, mentira. El Señor Jesucristo, el poder que lo levantó de los muertos, hace ascender a Jesucristo a los cielos. Y cuando va para arriba, estos que están ahí viéndolo, se quedan viendo para arriba. Que el Señor está ascendiendo, ¿verdad? Y ¿te puedes imaginar tú ahí viendo eso? ¡Wow! Como un globo, ¿verdad? Que está haciendo más chiquito, más alto. Y hay dos hombres que están ahí. Estos están viendo a esos que están viendo para arriba. Y entonces van y les dicen, varones Galileos, ¿y qué están viendo? Y yo me imagino que ellos le dijeron, al Señor Jesús que ya se va. Y ellos le dicen, este mismo Jesús, eran ángeles por cierto, este mismo Jesús al que ustedes han visto ascender, así va a descender de nuevo al planeta. Y es lo que tú y yo hasta este día estamos esperando. Amén. Ah, vaya, ahora me dijeron amén, qué bueno. Entonces, estos se van, cuando ya ascienden, van al aposento alto, llegan a la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, encuentran allí en la segunda planta, porque acuérdate que los judíos están matando a los cristianos, y encuentran allí a los 12, menos Judas, y está María, y adivina quiénes. Jacobo, José, Simón y Judas, hermano del Señor Jesucristo. Jacobo se convierte y comienza a congregarse. Esos 120 son la iglesia. No saben que son la iglesia, pero ellos son la iglesia. Son la iglesia primitiva. Por cierto, otro punto interesante. María está de rodillas junto a ellos, orándole a Dios. María no es la intercesora a la cual los demás le deben orar para que ella interceda con el Hijo. Si eso fuera verdad, entonces el cuadro sería de ellos arrodillados delante de María, porque María está intercediendo con su Hijo. Falso. María está de rodillas junto con sus hermanos, con sus hijos, los hermanos del Señor Jesús, están orando. Estos vienen del monte y entran. ¿Dónde está eso? Vente conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, donde estaban escondidos Pedro y Jacobo, ese es el otro Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Todavía no lo han matado, ¿sí? Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hay una coma y dice que, y con sus hermanos. ¿Hermanos de María? No, los hermanos del Señor Jesús. Ahí está Jacobo. Jacobo, que se burlaba del Señor, se convierte después de la resurrección del Señor, se le aparece el Señor y ahora se congrega. A mí me cae un 20, hermanos. ¿Saben qué? Jacobo llegó a ser líder de la iglesia. Pablo lo reafirma en Gálatas 2:9. Mira lo que dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Columnas de la iglesia.
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, eso es la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos iban a predicar el evangelio a los judíos, los de la circuncisión. Pedro lo reafirma en la cárcel. ¿Te acuerdas que habíamos dejado a Pedro en la cárcel? Ahora lo vamos a retomar. Pedro está en la cárcel y de una forma milagrosa, después de la resurrección del Señor, allá en el capítulo 12, llegan unos ángeles y abren las puertas de la cárcel y sacan a Pedro a la ciudad. Y Pedro ni lo creía. Yo creo que fue a la ciudad y no vio a nadie, ¿verdad? Híjole, aquí me van a matar. Y va donde los hermanos estaban reunidos. Mira, Hechos 12:17 dice, pero él, o sea, Pedro, llega, toca el timbre. Yo no sé, ¿verdad? Ya no habían timbre, ¿verdad? Toca y entonces abren y llega una señorita y dice, es Pedro. Y le va a decir, miren, es Pedro. Ay, no, un espanto, si él está en la cárcel. No, es Pedro. Entonces Pedro, haciéndoles con la mano una señal que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, ¿qué dijo Pedro? Vayan y cuéntenle a quién. A Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Jesús. Ahora es uno de los pastores de la iglesia, de la primera iglesia bautista, no es bautista, de la primera iglesia de Jerusalén. Es Jacobo. Jacobo. Qué interesante, ¿verdad? Yo veo algo aquí, hermanos. Jesucristo ve en nosotros un potencial que ni los demás ni nosotros mismos vemos. Yo me hago la pregunta, ¿y qué estaría pensando el Señor de ir a buscar la conversión de aquel que se ha burlado de él? ¿No era más fácil buscar la conversión de uno que no se hubiera burlado de él? Pero va y vio algo en Jacobo que nosotros no vemos. Vio algo en Santiago que nosotros no vemos. Ojo, aquí está una enseñanza espiritual que nos podemos llevar esta mañana. Dios vio algo en ti. Dios vio algo en ti que los demás no creen que tenés. Voy a repetirlo. Dios ha visto un potencial en ti que los que están alrededor no creen que tú tienes. Es más, que ni tú crees que tú tienes. Pero Dios quiere usarte en el reino como Dios usó a Jacobo. Y tú tienes la capacidad ahora, empoderado por el Espíritu Santo, de hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas en su reino. Esa es la realidad, esa es la realidad. 3 puntos te dije yo. Un nombre excepcional, Jacobo, Tiago. 2, un escritor radical por su estilo literario. Y número 3, un hombre transformado. Un hombre completamente transformado, Santiago, Jacobo. ¿No crees tú que pudo haberse jactado de ser hermano del Señor Jesús? Óyeme, ¿cómo comienza la carta que estamos estudiando? ¿Cómo dice el primer versículo? Ahí está en la pantalla. Santiago, por favor, ponle atención porque eso es quizás lo principal de esta enseñanza. ¿No crees tú que Jacobo pudo haber comenzado diciendo, Jacobo, el hermano del Señor Jesús? ¿Sí o no? Y se lo guardó. Te lo voy a empeorar. Pudo haber comenzado la carta diciendo, Jacobo, hermano de Dios. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Y no lo hizo. ¿Qué puso? Santiago, sirviente. Óyeme. Oye cómo comienza la carta. Jacobo, el que un día se burlaba del Señor Jesús, ahora soy su sirviente y con mucho gusto. Jacobo, sirviente de Dios y del Señor Jesucristo. Yo, Jacobo, le escribo
a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Qué impresionante, hermanos. Aquí aprendamos algo. Aquí aprendamos algo. Una de las marcas de un creyente maduro es que es extremadamente humilde. Una de las marcas de un creyente maduro es que es extremadamente humilde. Una de las marcas de un creyente inmaduro es que es extremadamente engreído. Es una mera verdad, hermano. Hermano Chachi, ¿cómo puede ser que un creyente sea creído o quiera aventajarse de los demás? Yo te lo dije, todos estamos envejeciendo, pero no todos estamos madurando. La carta está dirigida a nosotros para desafiarnos a madurar, a madurar. Qué rasgo más impresionante el de Santiago. Con razón todas las otras características. Mira ya la pantalla, por favor. Él pasó, ¿sabes qué? Él pasó de ser hostil con su hermano a ser su sirviente. ¿Sabes? Yo creo que a veces aún nosotros los creyentes tendemos a decir: ay, es que este no sabe con quién se está metiendo. Aquí Jacobo nos da una gran lección, porque Jacobo en vez de decir ustedes no saben quién les está escribiendo, lo que dice es: ¿qué importa quién les está escribiendo si soy sirviente del Señor? Yo no soy el gran hermano del Señor, soy siervo suyo, soy sirviente suyo. Es impresionante todo lo que se sabe de él. Termino con esos 2 puntos. Mira la pantalla, por favor. Flavio Josefo y Herodoto escriben lo mismo, que a Jacobo, a este Jacobo que escribió la carta de Santiago, oraba tanto que los primeros creyentes le llamaron a él el anciano rodillas de camello. ¿Sabes por qué? Porque oraba tanto el hombre que se le habían hecho callos aquí en la rodilla. Cuando yo escucho esto, hermanos, yo digo: qué terrible, qué lección la que me da Santiago. Porque a veces ni siquiera oramos, así que sentaditos. Pues. Veremos por la comida, ¿verdad? Señor, bendice la comida. Y a veces el buscar crecer se nos es tan hostigue. Y a veces, aún el congregarnos, donde sabemos que vamos a salir alimentados. Este hombre pasaba, estoy seguro que era un hombre de ayuno y oración, Santiago. Con razón la iglesia de aquel entonces tenía un gran poder y crecía tan rápido. El anciano rodillas de camello. ¿Y sabes cómo murió? ¿Sabes cómo murió? La historia redactada por Flavio Josefo y por Herodoto coinciden que él fue tomado por los fariseos, fue puesto preso, luego lo sacan y lo llevan al pináculo del templo. El pináculo era, cuando ibas a entrar al templo, era esa parte altísima. ¿Te acuerdas cuando Satanás tentó a Jesucristo? En el espíritu lo llevó al pináculo del templo y le dijo: lánzate, porque cuando tú te lances van a venir los ángeles y te van a agarrar y vas a caer como un paracaídas. Entonces van a creer en ti. Satanás estaba tentando al Señor Jesús. Y el Señor sabía que podían venir 500 legiones de ángeles a retenerlo para que no se golpeara. Pero Santiago no. Yo solo puedo imaginarme en el camino: vení, te vamos a llevar al pináculo, ¿verdad? Ajá. Cuentan tus seguidores y los que se dicen cristianos que a tu Señor, a ese tal Jesucristo, lo tentó Satanás y lo llevó al pináculo. Te vamos a llevar a ti a ver si es cierto. Y lo llevan. ¿Y sabes qué hacen desde ahí? Lo empujan y cae al vacío. Estás hablando de unos 3 pisos de alto. Este hombre cae en el suelo, Santiago, y cuando cae en el suelo, los fariseos sacan sus garrotes y lo matan. Así murió Santiago. Yo solo aprendo una cosa aquí, hermanos. Si hay alguien que puede hablarnos
de madurar en medio de las pruebas es Santiago. Santiago, mártir, murió por su fe. Santiago. Y a veces vienen pruebas a nuestra vida que se vuelven una tremenda oportunidad para que nosotros maduremos en el Señor, y las desperdiciamos. Yo creo que Dios quiere llevarnos con esta carta a todos. Yo me pongo primero en la lista a una etapa de madurez que nunca hemos experimentado en estos 10 años en la iglesia. ¿Estás emproblemado? ¿Estás pasando una situación en donde tú dices, ay no, esto está difícil que ni Dios lo puede arreglar? Te va a gustar la carta de Santiago, porque habla de pruebas por todos lados. Y no hay atajos para la madurez. No se puede, ¿sabes? No se puede. Si tú tratas de madurar un aguacate a puro porrazo, a puro golpe, ¿qué ocurre? Se arruina el aguacate. ¿No? El aguacate tiene que pasar por un proceso de tiempo en el cual pueden ocurrir un montón de cosas. Y Dios es el dueño del tiempo. Y tu prueba, tu escenario difícil en tu casa, en tu familia, donde sea, Dios tiene el tiempo en su mano. Y Él quiere ocupar ese escenario para ayudarte a madurar en el Señor. O aprovechas la oportunidad o se pasa el tren. Yo te animo a aprovechar la oportunidad. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado para escudriñar.